Aparato genital femenino. Cátedra B de Citología, Histología y Embriología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata. El aparato genital femenino lo podemos dividir en órganos genitales internos y órganos genitales externos. Los órganos genitales internos corresponden al ovario, trompa uterina, útero y vagina. Los genitales externos corresponden a las estructuras que forman la vulva, como son los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el meato uretral, el monte de Venus, el vestíbulo y el vestíbulo vaginal. También se incluyen las glándulas mamarias. Organización anatómica del aparato genital. Vemos los órganos genitales internos constituidos por el ovario. Vemos que su superficie es irregular. Las trompas de falopio. El útero y la vagina. Y vemos los órganos genitales externos, que son la vulva, que está constituida por los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el monte de Venus y lo que sería el vestíbulo vaginal. Organización anatómica de los órganos genitales internos, que son los ovarios, las trompas uterinas, que vemos que desembocan en la cavidad uterina, el útero, que tiene un fondo, un cuerpo y un cuello, y la vagina. Ciclo ovárico. Sus conceptos ya fueron explicados en el primer ciclo de embriología. En la imagen se muestran los niveles hormonales, el desarrollo folicular y los días del ciclo. Durante el comienzo del ciclo ovárico, los primeros días, los primeros 14 días, 12, 13 días, estamos hablando de lo que es el desarrollo folicular, en el cual una cohorte de folículos empiezan a madurar desde lo que sería un folículo primordial, folículo primario, primario avanzado, un folículo secundario o antral y un folículo ya terciario o de Graf, que es el que va a sufrir la ovocitación. De toda la cohorte de folículos, uno solo va a lograr desarrollarse completamente y ovocitar. Vemos conforme avanza el desarrollo folicular, vemos cómo cambian las concentraciones hormonales. Durante el desarrollo folicular, que está bajo el efecto de una hormona hipofisaria que es la folículo estimulante, que estimula a las células a proliferar, y estas células empiezan a secretar estrógenos. Entonces vemos que los estrógenos aumentan y luego hace otro pico de estrógenos. Y la folícula estimulante también aumenta, ¿sí? Porque está estimulando a este ovocito. Acá es muy importante que durante la ovocitación, o sea, la liberación de este ovocito secundario, se producen picos, ¿sí? 12 horas antes de la ovocitación se produce un pico de luteinizante, de folículo estimulante, y como ven en la imagen también está aumentado los estrógenos. ¿Qué es lo que produce la ovocitación? La liberación de este ovocito secundario hacia la luz uterina. Y luego se observa la fase luteínica, que es luego de la ovocitación, en el cual el folículo dentro del ovario se retrae, se colapsa, las células, tanto de la granulosa como de la teca, comienzan a sufrir cambios
por la hormona luteinizante, los empieza a luteinizar, y empiezan a secretar progesterona. Y acá se ve el aumento de progesterona. Luego este cuerpo amarillo degenera y forma el cuerpo albicans. Y vuelve a empezar el ciclo ovárico nuevamente. Ovarios. Son órganos genitales internos, son órganos pares, bilaterales, que miden 3 por 2 por 1 centímetro aproximadamente. Están fijados a cada lado del útero a través del ligamento ancho en la superficie posterior. Y la función de los ovarios es producir los gametos, la ovogénesis y la esteroidogénesis, que es la producción de hormonas esteroides sexuales, estrógenos y progesterona. El ovario está compuesto por una corteza periférica, en la cual contiene los folículos ováricos, y un estroma conectivo interfolicular, y la médula central, en el cual encontramos tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Se ve el ovario, que recuerden, tiene una corteza periférica y una médula central. Ovarios, vista laparoscópica. Se observa el útero, las trompas, y aquí de una coloración más pálida la presencia de los ovarios. Son órganos bilaterales. Ovario. Esta es una tinción con una técnica de Assan de un ovario en el cual se distingue la corteza ovárica, en el cual se observan los múltiples folículos en diferentes estadios madurativos, y la médula, que con la técnica del tricrómico se tiñe de color azul. Y se distingue muy bien lo que es la corteza de la médula. Es una técnica de hematoxilina y eosina, en el cual también se ve la corteza, porque ve la presencia de los folículos ováricos, y una médula, que es tejido conectivo laxo, en el cual se puede ver la presencia de vasos sanguíneos y, por ejemplo, cada vaso linfático. Corteza ovárica, folículo primordial. El folículo primordial está conformado por un ovocito 1, ¿sí?, que es un ovocito detenido en profase de meiosis 1, y una capa de células foliculares planas. Eso conforma un folículo primordial. Acá vemos el ovocito, el citoplasma del ovocito, el núcleo y la capa de células foliculares planas que lo rodean. Y en el esquema también vemos el ovocito, una célula grande, con el citoplasma, el núcleo, el nucleolo, los cuerpos de Balbiani, las laminillas anulares y la capa de células foliculares planas. Los folículos primordiales se ubican más periféricamente. En la imagen se ve la corteza ovárica, el ovario está revestido por un mesotelio que corresponde a un epitelio púbico simple, debajo se ve tejido conectivo, corresponde a la túnica albuginea, y luego se ven los folículos primordiales, que se ve una parte del citoplasma, del ovocito, el corte no agarró el núcleo, se ve un espacio de retraimiento, pero se ven las células foliculares planas que rodean a este ovocito. Y acá se ven las células planas. Son todos folículos primordiales. ¿Sí? Células planas. En la imagen se ven folículos primordiales, que como dijimos tienen el ovocito 1, con el núcleo, el citoplasma, y la capa, una única capa de células foliculares planas. Se ve uno, otro.
¿sí? Muchos folículos primordiales. Y acuérdense que se ubican cerca de la túnica albuginea. Corteza ovárica, folículo primario inicial. Un folículo primario está constituido por un ovocito 1, también detenido en la meiosis, en la profase de la meiosis 1. Este ovocito tiene un núcleo, un nucleolo, el citoplasma, y comienza a sintetizar la zona pelúcida, y aquí se ve de coloración rojiza. Está rodeado de una capa de células foliculares cúbicas acilíndricas. Una capa. El inicial tiene una sola capa. Y ya la teca, que sería el estroma circundante, ya empieza a diferenciarse a una región tecal. Aquí se ve el núcleo del ovocito 1, la zona, el citoplasma. Aquí se ve un poquito de la zona pelúcida y la capa de células foliculares cúbicas acilíndricas, y la teca ya empieza a formarse. En la imagen se ve un epitelio de revestimiento, la túnica albuginea, los folículos primordiales, se ve el ovocito con las células foliculares planas, para compararlas con un folículo primario inicial en el cual se ve el citoplasma, la zona pelúcida, y las células foliculares ya empiezan a hacerse de cúbicas a cilíndricas. Y las células de la teca empiezan a disponerse en forma radiada. Un folículo primario inicial con el núcleo, el citoplasma, la zona pelúcida y las células que ya empiezan a ser cilíndricas. Las células de la teca que empiezan a disponerse en forma circunferencial. Un folículo primario avanzado. Tenemos también el ovocito primario, ¿sí? En la profase de la meiosis 1. También la zona pelúcida. Y en este caso hay varias capas de células foliculares, hasta 6 capas. Y ya no se llaman células foliculares, sino que pasan a llamarse células de la granulosa. Y la teca ya empieza a distinguirse una teca interna y una teca externa. Una teca interna que es secretora de hormonas y una teca externa que son fibras colágenas y musculares lisas. Entonces tenemos el ovocito primario con el núcleo, la zona pelúcida está en color azul, la capa granulosa y las tecas. Y en la imagen, en la microfotografía, se ve el núcleo, el citoplasma, la zona pelúcida, la capa de las células de la granulosa. Acá se ve una mitosis, se están dividiendo estas células de la granulosa, y las tecas. Se observa un folículo primario avanzado con técnica de Gomori, en el cual se ve el ovocito primario con el núcleo, el citoplasma, la zona pelúcida, la capa de células de la granulosa. Aquí, dividiendo la capa de células de la granulosa de la teca, hay una membrana basal, y las tecas empiezan a diferenciarse en una teca interna de una teca externa. Un folículo secundario o folículo antral ya son de mayor tamaño, hasta 10 milímetros. Proliferan las células de la granulosa de 6 a 12 capas y comienza a formarse un líquido folicular, ¿sí? Que es el que va a ir formando la cavidad o antro folicular. Son gotas de este líquido intracelular que empiezan a confluir y empiezan a formar un espacio, que es la cavidad o antro folicular. Encontramos un ovocito secundario
y que inicia la segunda meiosis. Y seguimos con las tecas interna y teca externa. Se ve el núcleo del ovocito, ya un ovocito secundario, con el núcleo, nucleolo, citoplasma, la zona pelúcida en color azul, la capa de las células de granulosa, que si se fijan aquí hay un espacio, este es el antro. Luego hay una membrana basal que me separa lo que es la capa de células de granulosa con las tecas. Teca interna se ve en rojo, que es teca secretora, y la teca externa se ve en azul, que es fibrosa. En la imagen se ve el núcleo, el ovocito, el citoplasma, la zona pelúcida, que indica la flecha, y aquí se ve el antro folicular. Capa de células de granulosa, y acá hay una membrana basal que me va a dividir la capa de células de granulosa con las tecas. Una técnica de amatoxina y eosina en la cual se ve un folículo antral. Veo el ovocito con el núcleo, la zona pelúcida, en las células de la granulosa que rodean, y se ve el antro. Aquí en este lado con el líquido folicular, acá también el antro, la capa de células de la granulosa, y aquí sería el límite en el cual empiezan las tecas. Y el folículo terciario o de Graf ya es de gran tamaño, 10 milímetros o más, aumenta el líquido folicular. Ya tenemos un ovocito secundario maduro, detenido en metafase de meiosis 2, y se puede distinguir el antro, un antro importante, el ovocito secundario, que está rodeado de esas células que se va a llamar corona radiante, y que está unido a la capa de células de la granulosa a través de este disco prolígero o cúmulo óforo. Y se ve bien aquí el límite entre la capa de las células de la granulosa y las tecas. Un folículo terciario en el cual se ve el ovocito rodeado de la corona radiada, el cúmulo óforo, la capa de las células de la granulosa y el límite aquí con las tecas. El antro folicular con el líquido folicular en su interior. Si se fijan aquí en el límite entre la capa de células de la granulosa y las tecas se dividen en dos partes, una teca interna, en la cual las células son más cuboidales, con amplio citoplasma, claro, y otra capa de células más ausadas, que corresponde a la teca externa. Acá se ve el límite de la capa de células de la granulosa y de la teca, y se ve la granulosa, la teca interna y la teca externa. En este aumento podemos ver el antro, el folículo secundario, el ovario, el ovocito secundario, el núcleo, el citoplasma, la zona pelúcida, la corona radiada, el cúmulo óforo, la capa de células de la granulosa. Se ve una línea que es la membrana basal que me divide la capa de células de la granulosa de las tecas. Y se ve la teca interna. Aquí tenemos un folículo secundario, en el cual se ve con el crómico de Mason, el ovocito con la zona pelúcida,
Aquí se está formando la corona radial, el antro, la capa de células de la granulosa y las tecas. Y este es un folículo terciario, que ya el antro es mayor. Vemos la corona radial, vemos el cúmulo óporo, la capa de células de la granulosa y las tecas. Fíjense que se ven las características de la teca interna, que son células de amplio citoplasma claro, ¿sí? Son células que producen hormonas esteroideas. Bueno, un grupo mayor, ¿sí?, de folículos inician la diferenciación, o sea que comienzan a crecer bajo el estímulo de la folícula estimulante, pero muy pocos completan su maduración. La mayoría de los folículos degeneran y desaparecen. Las células de la granulosa comienzan a sufrir apoptosis. Esto se denomina atresia folicular ovárica. En la atresia de los folículos pequeños, ¿sí?, se afecta primero el ovocito primario, que se reduce de tamaño y degenera. Y en los folículos más grandes, ¿sí?, el ovocito secundario es más resistente y el desorden se inicia en las células de la granulosa. Cesan las mitosis y las células de la granulosa son invadidas por neutrófilos macrófagos. La teca interna se hipertrofia y el conectivo de la teca externa invade la cavidad folicular. Es característico de los cuerpos atrésicos ver esta membrana vítrea, tiene eosinófila y hialina, ondulada, que es la etapa final de la atresia y corresponde a la membrana basal que había entre la capa de células de la granulosa y de la teca interna. Y acá se ve un ovocito en degeneración. Ovocitación. ¿Qué es la ovocitación? ¿Sí? Es la liberación del ovocito secundario. Por eso no es ovulación, sino que es un ovocito secundario detenido en metafase de la meiosis 2. Esta ovocitación es un proceso que está mediado por un pico de hormonas de la luteinizante y de estrógenos. En la imagen se ve un ovario, en el cual se ve que se forma como un mamelón, y se ve justo la ovocitación, ¿sí?, del ovocito secundario. Acá también el folículo forma como un mamelón, en lo que es la superficie ovárica, y el ovocito secundario es liberado. Y acá, en este esquema, en esta imagen, se ve que la superficie ovárica sufre como un mamelón, y este folículo se rompe y libera el ovocito. El ovocito es liberado acompañado de una corona radiante. También se libera el líquido folicular. Y en esta zona se produce un estigma, que es como una falta de irrigación. Se liberan ciertas enzimas que ayudan a romper la superficie ovárica. Vamos a hablar del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que se forma durante la fase luteínica. Luego de la ovocitación, la pared folicular colapsa. La pared folicular está conformada por la capa de células de la granulosa y de la teca. Estas células empiezan a presentar cambios morfológicos, en el cual las células aumentan de tamaño, aumenta el retículo endoplasmático liso, aumenta el número de inclusiones lipídicas y contienen un pigmento que es el lipocromo, que es el que le da la coloración amarilla. Hay dos tipos celulares, que son las células granulosa luteínicas, que son las que predominan, son centrales, grandes y claras,
y las células tecoluteínicas, que son de menor número, periféricas, oscuras y de menor tamaño. ¿Cuál es la función de este cuerpo amarillo? Su función es secretar progesterona y estrógenos. Progesterona predominantemente. Por eso empiezan a sufrir esos cambios de aumentar de tamaño, el citoplasma se hace más claro y las inclusiones lipídicas. Se forma el cuerpo lúteo de la menstruación, ¿sí? Cuando no hay fecundación, este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo involuciona. 10 a 12 días después de la ovulación involuciona y va a formar lo que es un cuerpo albicans. En cambio, si se produce la fecundación, este cuerpo lúteo se llama cuerpo lúteo del embarazo, cuando ya hay fecundación e implantación, y comienza a declinar a las 8 semanas de gestación. En la imagen se ve que en la corteza ovárica se formó este cuerpo lúteo, ¿sí? Que es un folículo que colapsó y las células empezaron a sufrir cambios. La mayoría son células granulosas luteínicas, son células grandes y citoplasma claro. Y luego por fuera vemos las células de la teca que empiezan a invadir, ¿sí? Forman cordones, que son células más pequeñas y más basófilas, y son células teca luteínicas. En la imagen se ve el cuerpo lúteo o amarillo, se ve amarillo por el lipocromo, en el cual se ve, bueno, en este caso se ve sangre, y se ve en la capa de las células granulosas, que ya están luteinizadas, y de las tecas luteinizadas. Fíjense la diferencia entre las células granulosas luteinizadas y las de la teca luteinizadas. Bueno, ¿qué es un cuerpo albicans? ¿Sí? Cuando el cuerpo lúteo degenera, luego de los 10-12 días que no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo involuciona, ¿sí? Y se forma como una cicatriz blanquecina, ¿sí? Es una acumulación de material hialino, que luego se profundiza y luego desaparece. Aquí se ve el cuerpo albicans, que es un cuerpo lúteo, cuerpo amarillo que involuciona y degenera. Es como si fuera material hialino. ¿Sí? Material hialino se refiere a un material eosinófilo amorfo. Bueno, células intersticiales ováricas. Tenemos las que derivan de la teca interna del folículo en atresia, que se encuentran en el estroma conectivo intersticial y se agrupan en cordones. Son las glándulas intersticiales y secretan estrógenos. Y las células iliares ováricas son células grandes, epitelioides, están en el ilio y en la inserción del mesovario secretan andrógenos. Aquí se ven las células iliares ováricas, ¿sí? Que son grandes, epitelioides, porque tienen abundante citoplasma eosinófilo, se encuentran en la médula. Y las células intersticiales ováricas son más pequeñas, se agrupan en cordones y secretan estrógenos. Y estas secretan andrógenos. Trompas uterinas o trompas de falopio, o salpins u oviducto. Son órganos pares de 10 a 12 centímetros de largo y consta de 4 segmentos. Un infundíbulo con forma de embudo que emite unas prolongaciones que son
se denominan franjas, que entran en contacto con el ovario. Una ampolla, que ocupa los 2/3 de esta trompa uterina, que es una dilatación de la trompa. A nivel de la ampolla ocurre la fecundación. Un istmo, que es un estrechamiento de la trompa, y una porción uterina intramural. Es un órgano tubular con una luz y una pared. La pared presenta 3 capas. Desde la luz a la periferia son mucosa. Esta mucosa es muy plegada, especialmente a nivel de la ampolla, por numerosos pliegues que hacen que la luz sea muy intrincada, como laberíntica. Esta mucosa está constituida por un epitelio de revestimiento simple cilíndrico, constituido por 2 tipos celulares, que son las células ciliadas y las células secretoras no ciliadas. Debajo del epitelio se encuentra la lámina propia, que es tejido conectivo laxo. Luego hay una capa muscular. Esta capa muscular es músculo liso que se dispone en 2 capas. Una capa circular interna gruesa y una capa longitudinal externa fina. Y la capa más periférica es la serosa, constituida por un mesotelio, tejido epitelial, es el epitelio plano simple, y tejido conectivo subepitelial, un tejido conectivo laxo. Bueno, por las trompas uterinas transitan los espermatozoides queriendo fecundar al ovocito secundario, y en las trompas uterinas a nivel de la ampolla se produce la fecundación y la segmentación. Bueno, en esta vista laparoscópica se observa el útero y las trompas. Y aquí se ve la luz de la trompa, ¿sí? Es una luz irregular por la presencia de los pliegues, ¿sí? La mucosa está muy plegada. Estos pliegues están revestidos por un epitelio cilíndrico simple y lámina propia. Luego una muscular, que se divide en 2 capas, y por fuera una serosa. Aquí se ve la luz, una luz muy irregular por la presencia de los pliegues. La capa mucosa está delimitada por esta línea de puntos. ¿Sí? Acuérdense que la capa mucosa está constituida por el epitelio de revestimiento, la lámina propia y la lámina propia. Luego una capa muscular, que es una capa circular interna gruesa y una longitudinal más fina. A mayor aumento, con técnica de macrocina y osina, se ve la luz, la presencia de estos pliegues y la mucosa, que está revestida por este epitelio cilíndrico simple. Acuérdense que de células ciliadas y células no ciliadas secretoras. La lámina propia, tejido conectivo laxo. Luego viene la capa muscular, con las 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa. Y por fuera estaría la serosa. Útero. ¿Sí? El útero tiene forma piriforme, como una pera invertida. Se le reconoce un cuello, un cuerpo y un fondo. Un útero no gestante mide 7 por 5 por 2,5 centímetros y se divide en capas, que en este caso tienen nombre, otro nombre. La mucosa se denomina endometrio. La capa muscular se denomina miometrio y la serosa se denomina perimetrio. Bueno, el endometrio o mucosa está constituido por un epitelio de revestimiento. También hay un
tejido conectivo y un epitelio glandular. El epitelio de revestimiento es simple cilíndrico con células ciliadas y células no ciliadas secretoras. El estroma es tejido conectivo laxo con la presencia de células estrelladas, fibras reticulares, leucocitos, macrófagos. Y hay glándulas, epitelio glandular exócrina tubular simple que cambia con el ciclo. Este endometrio a su vez se subdivide en una capa basal y otra capa funcional. La capa basal es más profunda y la capa funcional es más superficial y es la que se desprende en cada ciclo menstrual. Luego tenemos el miometrio, que es la porción más gruesa, está compuesta de músculo liso y tiene 3 capas mal definidas. Una capa interna oblicua, una capa media circular, o también se llama estrato vascular, y una capa externa longitudinal. Y luego tenemos el perimetrio, que es la serosa, que es mesotelio, epitelio plano simple, más tejido conectivo. La función del útero es el sitio de desarrollo embrionario, post-mórula y feto hasta el parto. Se ve el útero, que es un órgano hueco con una luz, la pared. La pared tiene 3 capas, un endometrio o capa mucosa, dijimos que es un epitelio de superficie, tejido conectivo y las glándulas tubulares. Acuérdense que se divide en una capa basal y una capa superficial. El miometrio, que como ven es la capa más gruesa, está conformada por 3 capas de músculo liso, y el perimetrio. Bueno, acá se ve la imagen, se ve el epitelio de revestimiento, como dijimos, cilíndrico simple, con células ciliadas y células secretoras, y la presencia de glándulas tubulares simples. Esto es el endometrio, y para distinguir una capa basal y una capa funcional. La capa basal está cerca del miometrio. Esta capa basal se va a mantener, va a sufrir cambios, pero se va a mantener. Y la capa funcional es la que más cambios cíclicos va a sufrir y se va a desprender. En el miometrio, que dijimos que eran 3 capas, y la capa circular intermedia, la vasculosa, tienen arterias, que van a dar las arterias rectas y luego las espiraladas. Bueno, ¿cuál es el ciclo menstrual? ¿Sí? El ciclo menstrual comienza con la primera menstruación, ¿sí? Con la menarca. Tenemos una fase proliferativa, una fase secretora y una fase menstrual. En la fase proliferativa está bajo los efectos el endometrio, ¿no?, del estrógeno, producido por los ovarios. El estrógeno hace que proliferen tanto las células epiteliales y superficiales como las células del estroma. Luego tenemos una fase secretora. Después parece como si proliferara más, como si creciera, pero en realidad todo esto es edema. Las glándulas empiezan a ser tortuosas y empiezan a secretar moco, que va a ser el futuro alimento del producto de la fecundación. Y en la fase menstrual, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo dijimos que involuciona y la progesterona y el estrógeno empiezan a declinar. Entonces, el endometrio comienza a degenerar y se desprende, formando la fase menstrual. No se ve la fase proliferativa, la cual proliferan las glándulas, ¿sí? Empiezan a sufrir mitosis.
el estroma también. En la fase secretora, las células secretoras empiezan a secretar moco, que se ve en el interior, y las glándulas comienzan a ser más tortuosas. El estroma se comienza a edematizar. Y en la fase menstrual es cuando se desprende la capa funcional. Fíjense que la capa basal se mantiene en las glándulas. En cambio, la capa funcional ya se pierde. Entonces, en el endometrio proliferativo se ve que las células de las glándulas comienzan a sufrir mitosis y empiezan a aumentar. Estas glándulas comienzan a aumentar de tamaño y se ven mitosis. Sí, acuérdense que la fase proliferativa está bajo los efectos del estrógeno secretado por el endometrio, por los ovarios. Y este endometrio comienza a aumentar su espesor. La fase secretora, el endometrio secretor, ¿sí? Las glándulas comienzan a ser tortuosas y comienza a verse el moco dentro de las glándulas. Y en el estroma comienza a edematizarse. Y en la fase menstrual ya se desprenden lo que es un endometrio esfacelado, o sea, se desprenden las glándulas tortuosas del endometrio secretor, la capa funcional, junto con el estroma. Bueno, cuello uterino. El cuello uterino tiene forma cónica y tiene 3 porciones: intrapélvica, mural y vaginal. Se divide en un endocervix, un miocervix y un exocervix. El endocervix es un epitelio simple cilíndrico, en el cual también hay glándulas tubulares simples, ramificadas, mucosecretores. Por fuera está el miocervix, que es músculo liso, en capas mal definidos, y el exocervix es aquel que está en contacto con la vagina. Es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. La función del cuello uterino es el transporte de espermatozoides y se borra durante el trabajo de parto. Entonces vemos la luz del útero y aquí vemos el cuello, que tiene un endocervix, que es un epitelio columnar, donde también va a haber glándulas, y el exocervix, que es un epitelio plano simple, que está en contacto con el pH ácido de la vagina. Aquí es la unión escamo-columnar, ¿sí? Es la zona de transformación o zona de metaplasia, es la zona de unión entre el endocervix y el exocervix. Aquí se ve el cuello, se ve el endocervix, la unión escamo-columnar entre el exocervix y el endocervix. Este punto de unión es variable, ¿sí? En la niñez se encuentra dentro del canal del cuello uterino y durante la edad fértil se produce un movimiento de esta unión hacia afuera. En la imagen se ve el endocervix, ¿sí? Que es un epitelio cilíndrico simple, con la zona de transformación o de unión, ¿sí? Zona de transformación, escamo columnar. Y aquí se ve lo que es el exocervix. En esta imagen se ve el exocervix, el epitelio columnar, que también hay glándulas en lo que es el endocervix.
La zona de transformación, que es la zona de unión entre este epitelio columnar y este epitelio estratificado plano, que es el exocervix. Está la zona de transformación o zona metaplásica, que es donde se pueden sufrir diferentes patologías. Vagina. Bueno, la vagina es un tubo fibromuscular que comunica los órganos genitales internos con el medio externo. Va desde el cuello uterino hasta el vestíbulo vaginal entre los labios menores. Tiene una capa mucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa tiene un epitelio estratificado plano, no creatinizado, y una lámina propia de tejido conectivo laxo, denso. Se hace más denso cuando se hace más profundo. Tiene forma de... hay papilas y carece de glándulas. Aquí se ve la mucosa, que es el epitelio plano estratificado no queratinizado, las papilas y el tejido conectivo, que es laxo y se va haciendo más denso a profundidad. Luego tiene una capa muscular circular interna y una longitudinal externa de músculo liso, y por fuera la adventicia. Y el epitelio vaginal también sufre cambios durante el ciclo endometrial. El epitelio de la vagina, tanto como el epitelio del cuello, también sufre cambios cíclicos, ¿sí? Bajo el efecto de los estrógenos, durante la fase folicular, las células de este epitelio maduran, se empiezan a llenar de glucógeno y empiezan a cambiar estas células, ¿sí? Desde lo que es la base hacia la superficie. Mediante un método, ¿sí? Que es el método del PAP, que se toma una muestra de estas células que cuando maduran se van soltando. Entonces se hace un extendido de la exfoliación del epitelio cérvico-vaginal, ¿sí? Que se estudia con una técnica de Papa Nicolau, que es una tinción especial, para ver estos diferentes tipos celulares, para ver la maduración de este epitelio. Bueno, este PAP cérvico-vaginal nos sirve para diagnosticar diferentes alteraciones, ¿sí? Como son cambios hormonales, y para el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino y el carcinoma endometrial. Como dijimos, podemos ver células superficiales, son de amplio citoplasma y núcleo pigmótico. Células intermedias, en el cual el núcleo es más grande y el citoplasma, la relación núcleo-citoplasma es menor. Células parabasales y células basales. Vamos a hablar de glándula mamaria, ¿sí? Que es una glándula sudorípara apócrina modificada. Esta glándula se divide en 15 a 20 lóbulos, y cada uno de estos lóbulos está formado por lobulillos. ¿Sí? Como todo órgano tiene un parénquima y un estroma. En el parénquima vamos a hablar de los adenómeros túbulo-alveolar, ¿sí? Son adenómeros túbulo-alveolares compuestas, están las células secretoras, y este adenómero está rodeado por células mioepiteliales. Luego tenemos un sistema de conductos, que son los conductos intercalares, un epitelio cúbico simple, intralobulillares, interlobulillares, luego los galactóforos y los senos galactóforos, que son una dilatación a nivel del pezón de los conductos galactóforos. El estroma de la mama es tejido conectivo que se divide en un tejido conectivo interlobular, interlobulillar e intralobulillar. El intralobulillar es laxo y es hormonodependiente. Y también en el estroma contiene abundante tejido adiposo la mama. Entonces, la glándula mamaria, tejido adiposo y la piel.
Se ve la aureola y el pezón. La aureola, el pezón y las glándulas. La glándula mamaria se divide en lóbulos. Como dijimos, la glándula mamaria se divide en 15 a 20 lóbulos de glándulas túbulo-alveolares ramificadas, esto en una mama adulta, ¿sí? Y tiene abundante tejido conectivo denso entre estos lóbulos. Cada lóbulo se divide a su vez en lobulillos. Cada uno de estos lobulillos, ¿sí? Nos referimos a la unidad ducto lobulillar terminal, que corresponde a los conductillos terminales, al conducto colector intralobulillar y al estroma intralobulillar, que es el tejido conectivo laxo hormonodependiente. ¿Sí? Hay numerosos de estos lobulillos en cada lóbulo. Tenemos un sistema de conductos que comienza con los conductos intercalares, los intralobulillares, que forman parte del lobulillo, y luego los conductos interlobulillares, los galactóforos y los senos galactóforos. La función de la glándula mamaria es la producción de la leche durante la lactancia. Esta producción sucede mediante dos procesos de secreción: merócrino para el componente proteico y apócrino para el componente graso. La glándula mamaria también sufre cambios durante lo que es el ciclo menstrual. Va a producirse mayor número de cambios durante el embarazo bajo la regulación hormonal de estrógenos y progesterona, que lo que hacen es estimular el crecimiento y desarrollo glandular. Luego la prolactina, que inicia la formación de la leche luego del parto, y la oxitocina, que va a estimular a las células mioepiteliales para la eyección de la leche. Bueno, se ve una mama en reposo inactiva con técnica de hematocina y eosina. Vemos abundante tejido adiposo, tejido conectivo denso, y vemos los lobulillos. Entre los lobulillos se ve tejido conectivo interlobulillar, y dentro del lobulillo se ve tejido conectivo intralobulillar, que es tejido conectivo laxo hormonodependiente, y se ven el sistema de conductos intercalares. Entonces vemos un lobulillo, el tejido conectivo interlobulillar, tejido conectivo denso, tejido conectivo intralobulillar, que es tejido conectivo laxo, y los adenómeros. La mama activa se ve bien el desarrollo túbulo-alveolar de los adenómeros con secreción en su interior. El tejido conectivo intralobulillar, el tejido conectivo interlobulillar y conductos excretores, con la presencia de secreción en su interior.